muy importante, con repercusiones fatales desde el uso, abuso y la dependencia de todos ellos. Como tal, la intoxicación como drogas de abuso, no obstante, representa una verdadera emergencia médica, ¿sí? Durante mucho tiempo estuvo en stand-by, no se le daba la importancia adecuada en el servicio de urgencias, lo cual daba como resultado que los pacientes no recibían la adecuada atención y sobre todo la atención específica de cada una de las intoxicaciones que llegasen a presentar. Y a la vez, evolucionaba en un daño orgánico permanente muy importante, en muchas ocasiones irreversible en el organismo. Es por eso que se ha hecho un mayor estudio de este tipo de patología de carácter de salud pública. Tenemos que tomar en cuenta que todo abuso de sustancias cae en la clasificación de adicción, que es una dependencia psíquica. El sujeto siente y requiere que el fármaco, para funcionar bien, lo necesita para poder tener funciones incluso normales para su desempeño biopsicosocial. Existe una búsqueda compulsiva del fármaco y eso le genera una dependencia psicológica directamente. Existe también una dependencia física, el cuerpo necesita del fármaco. Ocurre después de la exposición, eso sí, de la exposición prolongada a la adaptación fisiológica normal del mismo. ¿Por qué se da esto? Principalmente puede presentarse porque la saturación de los receptores, por ejemplo, la clonidina o beta bloqueadores adrenérgicos, tiene que ver con la saturación de estos receptores y sobre todo por la constante exposición a los mismos. Eso me va a generar una tolerancia del fármaco, que conforme avanza el tiempo de la exposición, se requiere una mayor cantidad del fármaco para obtener una respuesta en el... no se desarrolla tolerancia similar a todos los efectos, ¿sí? La tolerancia, por ejemplo, la tolerancia rápida, euforia por opioides, y es lenta con una depresión respiratoria, disminuye la diferencia en el aumento de la dosis. Si aumenta la dosis, existe toxicidad. También tenemos que tomar en cuenta la taquifilaxia, que es una tolerancia de rápido desarrollo, ¿sí? Existe una vasoconstricción, por ejemplo, en la exposición a la tiramina y un aumento de la angiotensina 2 in vitro. También tenemos que tomar en cuenta que existe un síndrome de supresión o retiro. Cuando el paciente tiende a tener una exposición prolongada de cierto fármaco, se llega a presentar este síndrome que representa cuando existe ya la dependencia física y se retira bruscamente el fármaco, el paciente va a caer en una serie de sintomatología muy característica en la cual se tiene que dar atención de disminuir paulatinamente y retirar paulatinamente el fármaco que le produjo esa dependencia. Como les mencioné al principio, tenemos que hacer un recordatorio tanto de las clases de farmacología como de neuroanatomía, de dónde se integra la respuesta y el circuito de la dependencia a este tipo de sustancias, tomando en cuenta que el eje de toda esta vía es el núcleo accumbens. El hipocampo y la corteza prefrontal, así como la amígdala, son los núcleos o áreas cerebrales más importantes de este circuito donde se integra. El accumbens es el centro crítico de la iniciación del mantenimiento y el refuerzo de la conducta del abuso de las drogas. Ahí mismo llegan las referencias de las estructuras corticales como la corteza prefrontal del hipocampo y de otras como la amígdala y área ventral del tegmento. También el accumbens proyecta al pálido ventral y a los núcleos motores mesencefálicos, los cuales de ahí mandan referencias a la médula espinal. De ahí esta sería la vía de difusión de los estímulos nacidos en el núcleo accumbens, los cuales están involucrados siempre en la actividad psicomotriz. De ahí que podemos
En base a esta vía, podemos tratar de entender cómo el fármaco va a dar las manifestaciones clínicas de su intoxicación, ¿sí? Cuando existe la saturación de estos receptores, tanto GABA, como los vamos a ir revisando, serotoninérgicos, dopaminérgicos, eh, el paciente va a tener manifestaciones clínicas muy características que vamos a ir ahorita abordando según el tipo de intoxicación. Pero es importante saber de dónde se integran, cómo es que viaja y hacia dónde se dirige el impulso, tomando en cuenta las vías dopaminérgicas y las vías serotoninérgicas que se integran en el núcleo accumbens, que va a salir, se va a ir al área de la corteza frontal, prefrontal, va a viajar a toda la corteza, ¿sí? Hasta bajar a los núcleos del RAFE y hacerse más con la manifestación motriz que llegan a presentar estos pacientes. Todos los pacientes que llegan a tener una intoxicación por sustancias depresoras o incluso eufóricas, van a tener un romper positivo, ¿sí? Eso es una de las manifestaciones clínicas más comunes. Existen cerca de 50 manifestaciones clínicas que se pueden integrar en una sola intoxicación. El problema viene cuando existen intoxicaciones mixtas, que un paciente puede llegar a tener intoxicación alcohólica, intoxicación por fármacos o incluso por algún otro depresor como cannabis. Llegan a presentarse tres tipos de intoxicación. Las manifestaciones clínicas luego pueden llegar a ser un poco subjetivas, sin embargo, esto se da con la práctica. Tenemos que tener mucho cuidado para poder diferenciar entre un paciente que tiene una intoxicación por alguna sustancia o un paciente que tiene un romper positivo por un proceso orgánico neurológico, que al final se ve directamente afectadas estas vías que les comento yo, que pueden entrar tanto en una intoxicación por algún fármaco o por alguna alteración orgánica que se llegase a presentar en estas estructuras cerebrales, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta también cómo los fármacos ocasionan la adicción. Puede ser por una sensación de tranquilidad o bienestar que va directamente ligado, como les había comentado, al sistema mesolímpico dopaminérgico, dando esta sensación de tranquilidad o bienestar, que es un reforzamiento, acompañada generalmente de la sensación de aumento en el rendimiento físico, que muchas veces también se da en el deporte, este tipo de abuso de sustancias. Que toma el concepto de doping, de acuerdo al Comité Olímpico Internacional, es el uso de un atleta que a cualquier, el del uso y abuso de cualquier sustancia ajena al organismo con la intención siempre de aumentar artificialmente su desempeño en la competición. Sí, de acuerdo con Laurel, en el 2000, la prevalencia del doping en Francia entre niños y adolescentes se va del 3 al 5%. El uso de anabólicos empieza desde los 8 años. Aquí es donde vemos el ejemplo, cómo refuerza la epidemiología que estábamos viendo al principio, cómo no respeta grupos etarios el abuso de cierto tipo de sustancias. ¿Por qué? Desde niños, porque aquí se va a empezar a tener un desempeño mayor del que puede tener un niño para la realización de alguna disciplina deportiva. Es por eso que se llega a ver este porcentaje en niños de 8 años. En adultos, pues aumenta evidentemente. En el deporte amateur la prevalencia va de 5 al 15% y los principales fármacos usados son narcóticos, corticosteroides y anabólicos, ¿sí? El reforzamiento es la capacidad del fármaco de producir efectos que hacen deseable volverlo a tomar. Ese es el reforzamiento que se va a presentar en la misma vía. Existen variables que influyen en el desarrollo de toda adicción relacionada con un fármaco.
tiene que ver desde la disponibilidad, el costo, la pureza, la potencia, muy importante, la vía de administración, la velocidad de inicio y la terminación. Todo esto da el reforzamiento, relaciona con la capacidad del aumento de la actividad neuronal en áreas críticas de las vías que revisamos, el encéfalo. Por ejemplo, la cocaína, la anfetamina, el etanol, opioides, cannabinoides y nicotina siempre me van a aumentar el nivel de la dopamina extracelular en región del núcleo accumbens. Ahí donde lo revisamos, en esa área, va a estar aumentada este nivel de dopamina, ¿sí? Y también a toda la periferia del accumbens en el estadio ventral, ¿sí? Relacionados con el huésped, ya pues la herencia, hijos de alcohólicos, llegan a tener una tendencia mayor a ser expuestos a una tolerancia, ¿sí?, innata, predisponente, principalmente en abuso de alcohol, es lo que se ha visto. La velocidad del desarrollo de la tolerancia adquirida es la probabilidad que existe para experimentar la intoxicación con placer, ¿sí? El metabolismo del fármaco tiene una menor capacidad que protege contra la adicción. Síntomas psiquiátricos también se llegan a mostrar algunos síntomas que pueden mejorar temporalmente con el fármaco, que propician el abuso. Por ejemplo, la ansiedad, la timidez, la depresión y el insomnio pueden ser estos síntomas que son propios del padecimiento psiquiátrico. Cuando se intoxica con alguna otra sustancia, estos se pueden ver, tienen una mejoría, tanto la ansiedad como la timidez mejora, al igual que la depresión del insomnio. Es por eso que no se debe abusar pacientes psiquiátricos de cualquier tipo de fármaco. Sin embargo, dentro de los servicios de urgencias, es lo que luego se alcanza a ver más, que hay pacientes psiquiátricos que tienen el abuso de fármacos o de sustancias psicotrópicas, y es principalmente por esta situación, ¿no?, que en algunos síntomas los deprime y en algunos los potencia. Relacionados con el ambiente, el uso y abuso frecuente de fármacos está influenciado por normas sociales. Debemos tomar en cuenta que incluso a nivel legislativo se está dando una controversia muy grande en nuestro país para poder despenalizar o para poder brindar un margen más amplio del uso lúdico de derivados del cannabis. Incluso el cannabis lo quieren ocupar como una de uso lúdico, y ahorita está en la sesión en diputados y senadores, está pausada porque no se ha dado todavía los lineamientos absolutos para poder tener una libertad como ellos han querido para comercializar y tener el uso lúdico del cannabis. Está estipulado en la Ley Federal de Salud y en la Constitución el uso con fines médicos de derivados de cannabis, tetrahidrocannabinol, se está ocupando para usos médicos solamente y de investigación, pero para uso lúdico todavía no se ha dado esa norma. Y existe a nivel educacional una disminución y escasas oportunidades de trabajo siempre cuando existe un tipo de adicción a alguna droga. Tomando en cuenta ya la clasificación de todas estas fármacos, tenemos grupos de los depresores, el grupo 1, que son hipnóticos sedantes. Ahí encontramos en principal lugar el alcohol, tenemos en segundo lugar la marihuana, barbitúricos, el barbital, fenobarbital. No barbitúricos está el hidrato de coral, hidrato de buticoral, están los ansiolíticos, está también clordiazepónico, el diazepam, meprobamato, metaculona, y analgésicos narcóticos, la morfina, la benzocaína, psicoactivos volátiles, también está el tolueno, gileno, el benceno, la acetona, el éter y el óxido nitroso. Se ha visto que también ha tenido efectos depresores
y de abuso en algunos profesionales de la salud que saben los efectos y que tienen sobre todo el acceso a este tipo de analgésicos que tienen este efecto depresor. Está el segundo grupo de los estimulantes. Ahí tenemos a la nicotina, a la cocaína, aminas simpático-miméticas, como las anfetaminas, dextroanfetaminas, metilafetaminas y otras drogas de diseño. Estas siempre son de origen sintético. Grupo 3 están los alucinógenos o psicomiméticos. También son sintéticos, la LSD y la mescalina. Son de los productos que tienden a tener efecto alucinógeno, como algunos otros. La mescalina es el producto de los hongos alucinógenos. Tienen un alto grado de mescalina, que es la que produce la alucinación en este tipo de productos de origen vegetal. Por su procedencia se dividen en naturales, que son todos aquellos de frutos, raíces, cortezas, flores, hojas, cactáceas, hongos y gases, y los semisintéticos, que son fermentados, destilados, infusiones, resinas, sustancias con cierta manipulación, y los totalmente sintéticos, que son los que se obtienen por medio de la bioquímica de diseño, puramente en laboratorios y en fuentes que son distintas a la original o la natural. Son todos los sintéticos. Entonces, todos los narcóticos opiáceos van a ser depresores del sistema nervioso central. Ahí entran benzodiazepinas, barbitúricos, etanol, solventes orgánicos como el tolueno presentes en pegamentos, queroseno, nitrito, damilo, tiner, etcétera. Todos los solventes industriales, orgánicos industriales, encontramos estos productos. Y los estimulantes, como la cocaína, las anfetaminas, ¿sí? La nicotina, alucinógenos como la mescalina, como LSD, y los cannabinoides. Legalmente todas las medicaciones se clasifican en las que pueden adquirir solo a través de receta médica, que pueden ser controlados o no controlados, y las que no requieren receta. ¿Sí? Estos últimos se denominan fármacos sin receta o de venta libre. ¿Sí? Aquí en nuestro país ha habido, por cuestiones de meramente mercadotecnia y por intereses monetarios por muchas farmacéuticas, el libre venta de muchos medicamentos que en otros países está prohibida su venta. Solamente están con restricción todos los medicamentos que se ocupan para el sistema nervioso central, los depresores del sistema nervioso central para ciertas patologías, y antibióticos. Y los antibióticos fueron apenas de reciente restricción, puesto que décadas pasadas se podía vender cualquier tipo de antibiótico en cualquier farmacia sin receta médica. Actualmente ya la legislación mexicana ha tenido un poquito más de acción para poder tener la venta controlada de ciertos fármacos. Los que son aquellos fármacos con prescripción, los laboratorios utilizan los térmicos éticos y deben llevar en su empaque la leyenda indicado a tal condición. ¿Sí? Esas son algunas de las... Se dividen en controlados y no controlados, de las normas que les pone la COFEPRIS a los medicamentos. En la Ley General de Salud, en el artículo 226, se dividen los fármacos para su venta al público en 6 categorías. Solo los que pertenecen a las fracciones 1 al 5 requieren de receta para el suministro. Los fármacos enlistados en las fracciones del 1 al 3 corresponden a mediciones controladas, mientras que los agrupados en las fracciones 4 y 6 son los considerados como los no controlados. Eso es lo que les estaba comentando. Existen fármacos que requieren de receta, pero no pertenecen al grupo de los controlados, debido a que carecen efectos en el sistema nervioso central, no causan dependencia en la adicción. Estos fármacos están incluidos en la fracción 4 del artículo 226 de la Ley General de Salud, y para prescripción necesitan un recetario convencional. ¿Sí?
Los estupefacientes y psicotrópicos tienen un notable efecto sobre el sistema nervioso central y pueden causar adicción y deben de evitar el consumo de, al margen de la ley, están incluidos en las fracciones 1, 2, 3 del artículo 226 de la Ley General de Salud. Y la fracción 1, fármacos estupefacientes que requieren para su prescripción una receta especial con código de barras que debe ser solicitada por la Secretaría de Salud. Todos los opiáceos tienen que tener estas características para poder ser vendidos al público. La fracción 2 habla de los fármacos psicotrópicos cuya receta deberá retenerse en la farmacia y ser restringida en libros de control. Registrada, pero tiene que ser registrada en los libros de control, como el metilfenidato. En la fracción 3 de este artículo están los fármacos psicotrópicos, cuya receta se podrá surtir hasta 3 veces. Momento en el que se retira la receta en la farmacia, debe sellarse y registrarse cada vez en el libro para control, como las benzodiazepinas. Sí, esos son los mecanismos que tiene la Secretaría de Salud para poder dar venta a este tipo de fármacos. Y por su estupefaciente se entiende una sustancia con capacidad de causar estupor o narcosis y se asocia de manera fundamental con los opiáceos. Los psicotrópicos comprenden fármacos que modifican el comportamiento y sus empleados de forma terapéutica para desórdenes psiquiátricos, siendo, por ejemplo, los antipsicóticos, los antidepresores y los ansiolíticos. Ahí entran todos estos grupos de fármacos. En estas características se clasifican en 3, si tienen un empleo clínico o no, tienen un potencial de abuso relativo o el grado de dependencia que puede ocasionar este dicho fármaco. Por ejemplo, la heroína no tiene un empleo clínico por tener un alto potencial de abuso. Originalmente se refería solamente a narcóticos opiáceos. Hoy esta categoría siempre está directamente a los estimulantes como las anfetaminas, la cocaína y las benzodiazepinas, que es depresor del sistema nervioso central junto con los barbitúricos, o alucinógenos como el LSD, la mescalina. ¿Sí? La WADA, la World Anti-Doping Agency, enlista 62 estimulantes prohibidos en atletas para competiciones. ¿Sí? De esas, y esta lista va cambiando. De hecho, estos 62 ya tiene rato que se cambió, ya aumentó esta lista porque van saliendo nuevas drogas de diseño, sales distintas y muchos atletas hacen la diferencia con algún tipo de, incluso hasta antihistamínicos pueden llegar a ser prohibidos por la WADA para poder dar algún cierto beneficio al atleta en cuestión de, dependiendo de la disciplina, podemos estar hablando de tiempo de recuperación o incluso tiempo de milisegundos de una actividad continua. Los antihistamínicos están prohibidos en todos aquellos atletas que llegan a tener disciplinas como tiro con arco, por ejemplo. Esos tiros con arco llegan a tener una disminución principalmente dada por los antihistamínicos, una disminución del temblor fino por tensión muscular. De ahí que el atleta que llega a tener o se llega a identificar que consumió días previos a la competición algún antihistamínico puede estar sentenciado por este organismo a no volver a participar en alguna competencia debido a que llega a presentar mejorías en su rendimiento físico. Tan es así que es muy importante estar vigilando a los médicos del deporte, a sus atletas, de si llegan a presentar algún cuadro gripal, alguna situación especial, que el atleta tenga que consumir o no cierto grupo de fármacos. Es por eso que les digo que aquí estos 62 ya ha cambiado. Esta es una revisión vieja. Actualmente creo que está como en 85 medicamentos que han ido cambiando. Debido al consumo inadvertido por un medicamento bien indicado, consumo deliberado por motivos
recreacionales o consumo deliberado para mejorar el desempeño, que es lo que les comentaba. La mayoría actúa sobre sistemas monominérgicos. Dopamina o serotonina pueden inhibir la recaptura o provocar la liberación, una acción directamente a estimular el receptor. ¿Sí? La cocaína, es 3.6 millones de americanos la han usado crónicamente. Lo proporciona el bajo costo de la forma alcaloidal, que es la base libre o crack para fumar el polvo de hidrocloruro para vía nasal o intravenosa. ¿Qué produce esta sustancia? Bloquea el transporte de la dopamina, produciendo un reforzamiento. También la noradrenalina y la 5-HT. Como les habíamos comentado, el reforzamiento es ese proceso que tiene el fármaco o el tóxico para necesitar una cantidad mayor para producir la captura de todo el receptor. Se van saturando los receptores con cierta cantidad, pero para la siguiente dosis se va a necesitar una porción mayor para poder producir el efecto, muy a pesar que los receptores ya estén todos saturados. Entonces, el reforzamiento lo da principalmente este fármaco. ¿Qué efecto? Pues aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, mejora el desempeño de pruebas de vigilancia y alerta, existe una sensación de autoconfianza y bienestar, puede presentar euforia y la duración corresponde a su permanencia en el cuerpo estriado y es una porción muy corta y no en el plasma. Todos los efectos que tiene la cocaína no es tanto la cantidad del metabolito activo en el sistema circulatorio, sino en el área del circuito cerebral que habíamos revisado. Cuando se encuentra la saturación ahí al nivel de la accumbens, es donde se produce la euforia y el aumento de la frecuencia cardíaca en el consumo de la cocaína. Su principal metabolito es la metilhexamina, se detecta entre el segundo y el 10º día después del abuso en orina y sirve para identificar en usuarios. Frecuentemente se combina con otros, con heroína, con alcohol, ¿sí? Produciendo pues, una toxicidad aumentada. Se puede presentar un síndrome de supresión cuando se presenta, generalmente no requiere un tratamiento, se puede ir retirando paulatinamente, se genera el síndrome de supresión. Sin embargo, no llega a dejar secuelas como otros fármacos. El sistema nervioso central llega a presentar una agitación, alucinaciones, psicosis y convulsiones ya en el síndrome de supresión y efectos cardiovasculares, pues principalmente a nivel cardíaco, las arritmias, la isquemia del miocardio y la vasoconstricción cerebral debido a el cronatoprismo positivo que llega a producir y el tipo de abuso que se tiene con este droga, que es por repetición para llegar genera una tolerancia muy, muy rápida y se requiere mayor dosis para tener el efecto deseado. Es por eso que me va a producir principalmente las arritmias cardíacas y se presentan incluso hasta infartos agudos al miocardio masivos por el abuso de este tipo de droga. Las anfetaminas y todos los similares a estos fármacos mejoran el desempeño físico en atletas, produciendo abuso. Se revierte en un uso repetido. La anfetamina o la dextroanfetamina, también la metanfetamina, metilfenidato, etcétera, producen efectos subjetivos similares a la cocaína. ¿Sí? Existe un aumento del estado de alerta, existe una disminución en la sensación de fatiga, mejora el estado de ánimo, aumenta la iniciativa, la autoconfianza, la capacidad de concentrarse, la actividad motora y el habla. Siempre, siempre tomando en cuenta que como se integran a nivel cerebral, solamente este efecto dura mientras se encuentra en esa vía. Cuando están saturados
los receptores dopaminérgicos. Cuando se disminuye la presencia de ese metabolito, va a necesitarse mayor dosis para poder generar el efecto. Es por eso que me produce todas esas manifestaciones en órganos blancos. Las anfetaminas son aminas adrenérgicas indirectas que actúan liberando la dopamina de las terminales nerviosas. También liberan noradrenalina y 5-HT. Producen un cuadro de dependencia similar a la cocaína, aunque con algunas, como la metanfetamina, el deterioro clínico puede ser más rápido. La metanfetamina también puede ser producida en pequeños laboratorios clandestinos a partir de la efedrina, ¿sí? Existen algunos derivados usados frecuentemente en el control de peso por efecto anorexogénico. Sin embargo, nunca han estado bien recomendados por la comunidad médica. Hay muchos casos en los que se sigue dando. Sin embargo, el riesgo-beneficio es muy desequilibrado. Pues por eso que no se recomienda el uso de este tipo de medicamentos para el control de peso. Los cannabinoides o la marihuana, el tetahidrocannabinol, produce la mayoría de los efectos de la marihuana fumada. El fármaco se usó ilegal, es de uso ilegal más comúnmente empleado en Estados Unidos y en México también. Desde el 2002, hasta el 48% de los egresados de una escuela a nivel superior habían usado este tipo de droga. Es muy alto el índice. En Alemania, entre estudiantes de ciencias del deporte, se encontró en orina cannabinoides de 9.8% y cocaína o anfetamina en 1.1%. Esto en el 2008. Dos tipos de cannabinoides, el CB1 y el CB2. Su amplia distribución sugiere importancia fisiológica y sobre todo su fácil acceso, ¿no? La anandamina es un cannabinoide endógeno, ¿sí? Un antagonista CB1 como el rimonabant se usó en el control de peso durante mucho tiempo por sus efectos anorexogénicos. El efecto varía con la dosis, como toda la toxicidad de muchos fármacos, su vía de administración y la experiencia del empleador, la vulnerabilidad y los efectos psicoactivos dan lugar a el uso continuo de este producto. Produce cambios en el estado de ánimo, percepción y motivación, pánico, alucinaciones, psicosis y muchas veces vuelve a presentar lo contrario, que es hambre, ¿no? El síndrome de retiro es raro, relativamente tolerable en este tipo de cannabinoide. Los opioides son utilizados como analgésicos en dolores severos. También pueden producir un estado de bienestar, de euforia, produciendo el potencial de abuso. Se intenta separar ambos tipos de efectos y la capacidad es alta en causar adicción. Síndrome de supresión es destacado en este tipo de fármacos. La diacetilmorfina, que es la heroína, el caso más importante de abuso, derivado del semisintético, que es un derivado semisintético que no se usa clínicamente. Desde el 90 a la fecha, su pureza ha ido aumentando y su precio ha disminuido, propiciando adicción, y esto tiene que ver también con cuestiones económicas, cuestiones el crimen organizado ha hecho mucho cambios en este tipo de alteraciones químicas a estos productos para poder tener mayores dividendos, haciendo cambios químicos en estos fármacos, haciéndolos potencialmente más agresivos y potencialmente más adictivos. Se puede usar vía intravenosa, se puede usar por vía nasal, por el parénquima respiratorio, o incluso fumada. Su popularidad puede deberse a su fácil acceso y rápido inicio de acción. Rápido inicio de acción por vía nasal es por el
el amplio parénquima de absorción que puede llegar a tener una aspiración, si nosotros tomamos en cuenta que a nivel respiratorio, nuestros alvéolos, que es la parte más pequeña del todo el aparato respiratorio de vías respiratorias bajas, todos tenemos cerca de 3 millones de alvéolos. Si nosotros desdoblamos los alvéolos y formamos un tapetito, todos los alvéolos como racimo de uvas, los desdoblamos y hacemos un tapetito, desdoblando todos los alvéolos, esa superficie pulmonar llega a ser entre 100 metros cuadrados, si los desdoblamos, de un aparato respiratorio. Por lo tanto, la superficie de absorción de una droga es absolutamente rápida y directa por vía inhalada. Es por eso que los efectos se dan casi instantáneos cuando se ocupa una droga por esta vía, por la vía respiratoria, debido a la gran superficie de parénquima que tenemos, de superficie de mucosa respiratoria que tenemos disponible para poder captar todos los metabolismos de la droga, cuando es por vía nasal, ¿sí? Puede existir entre 800,000 y 1 millón de adictos en Estados Unidos. Es muy lipofílico y después de aplicarse intravenosa, el efecto empieza en menos de 1 minuto. Da 2 metabolitos activos, que es la morfina y la 6-monoacetilmorfina. Cuando es intravenosa es en menos de 1 minuto, pero cuando es, como les repito, de vía inhalada, respiratoria, nasal, es casi inmediata. Se termina de aspirar y el efecto es inmediato. La heroína inicialmente produce una intensa euforia de segundos a minutos y luego una sedación o tranquilidad al paso de una hora. Los adictos son relativamente dóciles después de recibir heroína, pero durante el retiro son muy irritables y agresivos. La tolerancia a la euforia se desarrolla rápidamente, la dosis puede aumentar hasta 100 veces y aumenta, por lo tanto, el riesgo de una sobredosis. Es común que se combine con la cocaína, el famoso speedball, ya que aumenta su euforia cuando se mezcla la heroína con la cocaína, ¿no? Y pues tiene un síndrome de supresión de los más agresivos, que incluso pues, puede llegar a ser muy incapacitante, pero no es mortal. Es muy agresivo, muy agresivo, es una experiencia muy grande ver a un paciente que tiene un síndrome de supresión a esta mezcla de medicamentos. Es muy impactante ver cómo se llegan a golpear los pacientes, a descomponer en una cuestión psiquiátrica muy importante cuando tienen el mezcla de estos fármacos. Benedefit, Apollo, en el opioid medical placebo, en unos artículos desde el 2007 han indicado que los placebos estimulan la liberación de opioides endógenos. En un experimento se administró morfina cada semana, 2 veces. A la semana siguiente, antes de la competencia, se administró un placebo, lo cual aumentó la resistencia al dolor y el desempeño en algunos atletas. Es válido emplear el reacondicionamiento con morfina para que a la hora de la competencia actúen opioides endógenos. Esto ha sido de mucha controversia en algunos estudios, debido a que todo fármaco que me va a alterar una acción en el rendimiento de un atleta está sumamente penado. Sin embargo, en algunos estudios se había hecho esta acción y sigue en controversia para poder dar algunas mejoras en atletas. El alcohol, que es considerado una
droga mixta debido a que tiene efectos tanto depresores como eufóricos dependiendo la ingesta y dependiendo la tolerancia de cada individuo. Es depresor del sistema nervioso central con un uso legal y socialmente aceptado, pero el abuso constituye un problema totalmente social e intrafamiliar. Sus efectos más destacados es directamente sobre el sistema nervioso central, sin embargo también hay efectos cardiovasculares, gastrointestinales y sobre todo en desarrollo prenatal en pacientes embarazadas. Produce desinhibición, llega a producir ataxia y sedación. La causa adicción, causa tolerancia con el uso crónico, al igual que la dependencia física, y el síndrome de supresión también es de los más agresivos y más frecuentes que se llegan a dar en el uso de estas sustancias, ¿sí? El costo económico anual en Estados Unidos es de 185 mil millones de dólares. Casi produce más de 1 millón de muertes al año, 14 millones de alcohólicos en Estados Unidos. Se considera también ya una enfermedad de influencias genéticas y ambientales. Estudios con gemelos demuestran que con un componente genético de un 40 o 60% en factores hereditarios, con genes que llegan a expresar la afinidad para poder ser susceptibles a desarrollar alcoholismo en la etapa adulta. El etanol se va a metabolizar por el alcohol deshidrogenasa. El alcohol deshidrogenasa es la enzima que va a metabolizar el etanol, que es la sustancia activa del alcohol, de manera hepática y gástrica. Lo va a pasar a acetaldehído y luego por aldehído deshidrogenasa al ácido acético. El metabolismo gástrico es menor en mujeres, produciendo a mayor susceptibilidad. Por cuestiones genéticas, sexo femenino tiene menor cantidad de alcohol deshidrogenasa en su epitelio gástrico. Por ahí que tienden a ser con una mayor susceptibilidad a presentar los datos clínicos de una intoxicación aguda, ¿sí? Algunas poblaciones en asiáticos, por ejemplo, existe una poca tendencia al alcoholismo porque tienen un aumento en la actividad del alcohol deshidrogenasa y por lo tanto una disminuida actividad del aldehído deshidrogenasa con un efecto disminuyendo el efecto tipo disulfirado. Esto tiene que ver con cuestiones genéticas en la raza asiática. Sin embargo, sigue presentándose que en mujeres tienden a tener menor alcohol deshidrogenasa en el organismo. Puede existir vulnerabilidad genética común, alcoholismo y tabaco. Puede tener efectos teratogénicos, produciendo un síndrome fetal alcohólico. Puede haber anormalidades cranocefálicas, como microcefalia, acortamiento de fístulas palpebrales, disfunción del sistema nervioso central, déficit de atención, hiperactividad, retardo mental, ¿sí? Así como detención del crecimiento, con una incidencia que va del 0.5 a 1 por 1000 nacidos vivos. De ahí que pues les echamos muchas veces la culpa a que no tenemos un adecuado apego a las cuestiones académicas, sino que pues a lo mejor nuestros padres nos concibieron en un estado etílico y puede tener repercusión en nuestro sistema nervioso central, ¿no? Bien, tomando en cuenta que todas las drogas que hemos mencionado aquí son las más comunes, de mayor acceso y de bajo costo, tenemos que tomar en cuenta también el ambiente. El ambiente forma una parte muy importante para poder desarrollarse una adicción y traer consecuencias médico-legales importantes. Incluso hoy en día, cuando existe un caso médico-legal y se llega a identificar algún tipo de estas drogas en el organismo,
el delito se agrava. Anteriormente era un extenuante, disminuía la pena en la acción. Sin embargo, con toda esta reforma que ha existido, tanto legal a nivel mundial como toxicológica, se ha visto que cada individuo tiene acceso a este tipo de fármacos por deliberadamente, siempre va a tener secuelas importantes en la sociedad, ¿no? Entonces, todo delito que se llega a presentar bajo influencia de alguna sustancia tóxica, que hemos hablado acá, va a tener una pena completamente distinta, ¿sí? Cualquier hecho de tránsito, cualquier cuestión violenta que se llega a presentar en la vía pública, siempre el Ministerio Público va a solicitar al médico legista o al perito médico forense que se tomen muestras para toxicología. Esto es, puede ser una muestra de orina o puede ser sanguínea. Con anterioridad, estamos hablando de no más de 10 años, no se le podía obligar al presunto responsable a dar una muestra. Sin embargo, hoy en día, con las reformas que ha habido, se ha modificado la ley y el Ministerio Público puede solicitar, tiene la facultad de solicitar una prueba química para poder deslindar una responsabilidad o poder descartar que el presunto responsable estaba bajo influencias de alguna sustancia que puede agravar la sanción que se le puede aplicar debido a el delito que haya cometido. Desde un robo simple hasta una tentativa de homicidio, a todos estos casos médico-legales se les va a solicitar una intervención por perito químico. Se toman muestras, ya sea de orina, de sangre. Tan es así que podemos poner el ejemplo del alcoholímetro. El alcoholímetro no es más que eso, un control de o regulación del consumo de alcohol en los transeúntes y sobre todo en los conductores, y se les realiza una espirometría en la cual determina cómo se está metabolizando el alcohol y se hace una comparativa de cuántos miligramos de alcohol puede tener en el organismo en base al aire expirado, que al final del día, una de las vías de excreción del alcohol, del aldehído que habíamos mencionado, es la vía respiratoria. Entonces, por ahí se puede detectar sin tomarle sangre, sin pedirle orina, solamente con una espirometría se puede detectar los miligramos por decilitro que puede llegar, mililitros por decilitro que llega a tener en una expiración el conductor, y de ahí determinar si está por debajo de 0.40 el grado de excreción del aldehído, que es lo que mide la espirometría, el aldehído ya metabolizado. Si está por debajo de 0.40 no hay sanción, ¿sí? Pero si está por arriba de 0.40 ya existe una detención y es arresto dependiendo de las manifestaciones clínicas que tienen, porque todos los que tienen una lectura por arriba de 0.40 pasan con el médico para ver y comparar la clínica con el resultado de la espirometría, y ahí se hace una comparativa y se determina el tiempo de recuperación que requiere el conductor para poder llevar a cabo su audiencia judicial, en este caso con el juez cívico, y mientras tiene que permanecer en tiempo de recuperación en galeras, esto es, en el Torito, para que se lleve a cabo su audiencia de sanción, que normalmente puede ir de 24 a 36 horas y puede ir de 800 a 6,000 pesos, dependiendo el tiempo de recuperación que se tenga y dependiendo los grados que arroja la espirometría en el alcoholímetro.
¿sí? Tomando en cuenta todo esto, vemos cómo se integra la relación de cómo se tiene que abordar el tratamiento de cada una de o el grupo de drogas, y en base al tipo de dependencia que se tiene. Cuando se tiene, aquí tenemos una pirámide, en cual la publicó en el 2017 la encuesta de consumo, drogas, alcohol y tabaco, de cómo se tiene que hacer el tratamiento de menor a mayor riesgo. De menor riesgo tenemos las de bajo riesgo o sin consumo, con un uso responsable. Tiene que ser con prevención universal. Los programas de prevención universal son todas aquellas campañas de maneja sin alcohol, de uso moderado de alcohol. El mismo programa de alcoholímetro entra en esta prevención universal, ¿sí? Cuando existe un alto riesgo sin consumo o uso experimental u ocasional, tiene que ser una prevención selectiva, tiene que ser en grupos vulnerables en los cuales se tiene que tomar a cabo campañas de prevención de Vive Sin Drogas, ¿sí? Sobre todo en niños y adolescentes, así como el riesgo y consumo sin abuso de dependencia del 9.7. Aquí ya debe de ser una prevención iniciada con una intervención breve. Esta también va enfocada al mismo grupo de adolescentes adultos para el abuso y consumo de drogas, y ya para el alto riesgo, que tienen mayor riesgo, el alto abuso y el alto riesgo con dependencia a las drogas, ya existe un tratamiento, una rehabilitación e incluso reinserción social debido al grave trascendencia que llega a tener con el entorno, el impacto que tiene el abuso y consumo de estas drogas. Sin embargo, si ponemos atención en el porcentaje, afortunadamente en nuestra sociedad aún tenemos drogas con mayor riesgo, ¿sí? El 0.6% que requieren tratamiento, rehabilitación y reinserción social. Y las de bajo riesgo tenemos un 71.7% que se requiere la prevención universal, que es principalmente tabaco y alcohol. Son las que tenemos el alto porcentaje que se requiere la prevención universal, y de bajo riesgo pues son todas las demás drogas que revisamos, que tienden a ser muy perjudiciales en el sistema nervioso central, ¿sí? Cuando se inicia, aquí tenemos los grupos de edad. Cuando se inicia una dependencia a las drogas dentro de la infancia, se deben de tomar varios caminos, con factores de riesgo o sin factores de riesgo, o factores protectores. Sí, vamos a ver si se puede ampliar un poquito más esta para que se entienda más y se vea. Está muy bien. Es de la misma fuente y habla de... No nos alcanza a ver bien. De la influencia que lleva a tener la infancia en un ambiente controlado, de que si viene de una familia integrada, si se tienden algunas actividades lúdicas que alejen al infante de alguna exposición a las drogas, pero lo más importante es la información que se le debe de dar al infante con respecto a las drogas, la presentación de la droga como tal, la presentación de la existencia de la droga, la información al infante de que existe un camino dentro de su crecimiento y desarrollo, el cual va a tener o va a llegar a tener contacto con las drogas, y se tiene que dar la información tanto de tutores, maestros y principalmente en casa, padres, de la presencia de drogas.
no necesariamente con el conocimiento clínico y técnico que nosotros hemos manejado acá, simple y sencillamente a niveles llanos, se le tiene que hablar al infante de lo perjudicial que puede ser el inclinarse o el llegar a probar con algún tipo de drogas. Cuando ya se entra al otro grupo de adolescencia o adultos jóvenes, aquí ya se puede ocupar la orientación, se puede ocupar una introducción básica de la afección técnica con la presencia de signos y síntomas a los jóvenes. Esto estoy hablando de este lado que es el lado de una prevención, sí, en un camino con factores protectores. Cuando se tienen los factores de riesgo, pues que se tienen una familia disfuncional, una familia rota, no integrada, ¿sí? Cuando se tiene se tiene el cuidado de otras gentes que no sean los padres, esos son factores de riesgo muy altos. Ahí es cuando se tiene que incluso llegar a solicitar la prueba de alguna prueba de alguna detención de alguna droga en específico para evitar la adicción y tomar acciones rápidas para una pronta rehabilitación en el caso de adolescentes y jóvenes adultos que llegan a presentar ya el consumo de alguna droga que puede ser por experimentación de sensaciones. Ahí es cuando el profesional de la salud tiene que tomar cartas en el asunto de una manera evidentemente multidisciplinaria, con psicólogos, con trabajadores sociales, para evitar a que se desarrolle el camino de una dependencia total a ciertos fármacos, ¿sí? Entonces, básicamente esta charla está enfocada a dar un parámetro muy amplio de las principales uso de drogas, uso y abuso de drogas, las cuales pueden evidentemente tener repercusiones médico-legales y conllevar a una sanción que puede ir, como les comenté, desde una sanción administrativa, que es con el juez cívico, que agarren al consumidor en la vía pública y a bordo de un vehículo, que puede ir desde 24 horas de arresto con 1,000 pesos de multa o 36 horas de arresto con 6,000 pesos de multa, cuando es sanción administrativa, pero cuando es implicación ministerial, puede llegar a tener connotaciones de privación de la libertad desde 1 año hasta 6 años, dependiendo la clasificación de lesiones o el delito que haya infringido a la contraparte. Así es de que hasta aquí, ¿alguna duda? Sí, doctor, yo tengo una duda. Sí, doctora. Nos comentaba que estar bajo los efectos de alguna sustancia de las que ya mencionó, en el caso de cometer un delito, aumenta, bueno, anteriormente era como usted mencionó un extenuante, ¿no? Ajá. Actualmente comenta que, pues, digamos que puede, pues, empeorar la situación jurídica de la persona. ¿En qué sentido o, digamos, cómo es que aumenta la pena en este sentido? La pena aumenta cuando se confirma la administración deliberada de alguna droga, esto es, de que a sabiendas de que el alcohol me produce efectos depresivos del sistema nervioso central, yo, consumidor, abuso del alcohol y tomo mi vehículo, eso ya es de manera deliberada y ya la ley lo considera como un agravante, un peligro para la sociedad, ¿sí? Y de ahí la pena se puede multiplicar hasta 3 veces
dependiendo de el grado de alcohol que se determina tanto de manera en espirometría como en sangre, ya sea ya se pide una prueba de alcoholemia o alcoholuria, ¿sí? Y en base a eso, la pena puede ir hasta 3 veces arriba. Ok, muchas gracias. Doctor, yo tengo otra duda. Sí. Bueno, yo muchas veces he escuchado que hablan de, ¿no? Por ejemplo, cuando salió la droga Crocodil, que creo que era desmorfina, que mencionaba, no, pues esta es tantas veces más adictiva, tantas veces más mortal, pero centrándome en lo de la adicción, ¿existe alguna clasificación o alguna tabla que nos diga qué tipo de droga es más adictiva que otra? Mira, se han hecho algunas comparativas de diferentes drogas y los resultados que se han arrojado es entre más sintética sea la droga, o sea, entre menos pura sea la droga, entre más sustancias químicas le pongan a la droga que le aportan otro tipo de factores de los cuales originalmente produce la droga, la pueden hacer más adictiva. Y esto no tiene que ver más que la saturación de los receptores a nivel del sistema dopaminérgico, mesolímpico, dopaminérgico. Ahí viene la adicción. La adicción viene por la saturación química de los receptores dopaminérgicos a ese nivel. Y entre más químicos haya, va a ser más difícil desporalizar a los axones que llegan a hacer la integración allá arriba y ahí se hace mayor adictiva a una sustancia, ¿sí? Se ha comparado que la cocaína contra muchas drogas, y no me lo van a dejar, no me lo van a creer, pero así es, la han comparado con la azúcar, con la glucosa como tal, con la dextrosa, y tiene las mismas saturaciones, ¿sí?, del sistema mesolímbico. O sea, el azúcar puede llegar a ser tan adictiva como la cocaína en ese sistema mesolímbico dopaminérgico. O sea, entre mayor sea la composición química de un producto que me sature los receptores a ese nivel, va a ser el grado de adicción que puede presentar una sustancia, al grado de que se han hecho estudios de que a ratones les dan cocaína durante un tiempo y luego les ponen cocaína y azúcar, y el azúcar suple a la cocaína por toda la saturación que tiene y los efectos que producen en el animalito. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor, yo tengo otra duda. Sí. Revisando los temas en clases anteriores, leí que las pruebas de orina para detección de metanfetamina eran un poco menos sensibles comparándolo con, por ejemplo, cocaína. En este caso, ¿hay algunas alternativas que podamos nosotros solicitar para pues, la detección de drogas en el organismo? Todo tiene que ver con lo disponible. Muchas veces a nosotros nos hacen trabajar con tiras reactivas para usarse, que esas normalmente son las que se tienen en el servicio de urgencias, y nosotros en el servicio médico legal no tenemos el acceso a una infraestructura mayor que me puede hacer una detención por métodos más específicos de radioluminiscencia, por ejemplo, hay algunos métodos que se ocupan incluso para detectar hormonas en el organismo, que se pueden ocupar para poder detectar metabolitos de algunos fármacos, que esos sí son mucho más precisos, pero no tenemos acceso a eso. Aquí en nuestro país, a nivel federal, salvo quienes tienen esa infraestructura, solamente la tiene el INCIFO aquí en Niños Héroes. Creo que el Instituto Jalisciense de Ciencias Médico-Forenses y la PGR. Solamente ellos tienen este tipo de laboratorios moleculares
que son bien específicos para determinar la cantidad exacta de metabolito que se tiene tanto en orina como en sangre. Siempre va a ser más fidedigno en sangre, pero en orina, la verdad, solamente las tiras reactivas es lo más común, más rápido, más práctico y barato. Todo aquí tiene que ver con la cuestión de lo que el Estado, ¿sí?, nos da para poder trabajar. Entonces, tiras reactivas para determinar anfetaminas o detectar cocaína o detectar algún opiáceo son con las que nosotros trabajamos. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Yo, doctor. Bueno, sabemos que en los niños, por ejemplo, los fármacos son el grupo principal de tóxicos implicados en la intoxicación. Y bueno, mi pregunta es, por ejemplo, si un niño llega a tener una intoxicación muy grave y lo puede llevar a la muerte, pues ¿cuál sería la repercusión para los padres, por ejemplo, en este caso, ante una situación así? Bien, hay que tomar en cuenta varias cosas. El criterio legal se basa en de qué tipo fue la intoxicación. Si fue una intoxicación accidental, todas tienen una repercusión legal, todas, pero el criterio se establece, depende a la fuente o el inicio de la intoxicación. Si fue una intoxicación deliberada por el infante, que sí se ha dado casos, que el infante ya es adicto, y sobre todo los infantes son adictos a los solventes orgánicos industriales, a los pegamentos, ¿sí?, a las monas, que nosotros le llamamos vulgarmente. Sí se ha presentado la consecuencia legal para el tutor, sí es importante, porque y dependiendo la edad también del infante, todos los infantes menores de 12 años definitivamente no tienen la capacidad legalmente no tienen la capacidad de saber y entender su situación jurídica, de 12 para abajo. De 12 a 16 años ya la tienen esa capacidad, ya se les puede fincar una responsabilidad acorde a su edad, por eso existen los tutelares activos en la Ciudad de México, en los cuales se recluye al menor de edad de 12 hasta 18 años. Pero si se tiene un abuso de una sustancia a esa edad y se tiene algún delito, tiene una sanción directamente al menor infractor. Pero por debajo de 12 años, definitivamente la sanción tiene que ir directamente proporcional al tutor. Lamentablemente, en todos los casos, en la mayoría, te estoy hablando, el 90% de los casos, los menores infractores de 12 años que tienen esa condición no tienen tutores. Son niños de la calle, son niños de orfanatos, son niños en situación de calle y no tienen tutores, o están a cargo del abuelito que tiene más de 70 años, o la abuelita, ¿sí? Y son cuestiones socialmente muy precarias que hacen un círculo vicioso, hacen una situación precaria en cuestión de reinserción, de desintoxicación muy especial en los menores infractores. Pero todo tiene que ir, depende a la edad, dependiendo si fue deliberada, todo esto estoy hablando de una manera deliberada. Si fue accidental, pues definitivamente todo va a caer sobre el tutor. Todo cae sobre el tutor, cuando es de manera accidental. Y no importa la edad del menor. ¿Alguna otra duda? Ok, doctor, gracias. Yo tengo una duda, doctor. Sí. ¿El consumo de estas sustancias está penado? Por ejemplo, que llega un paciente con alguna sobredosis. ¿Nosotros tenemos que dar notificación a las autoridades o solo se realiza el manejo multidisciplinario que mencionaba? Exactamente. Nosotros como profesionales de salud solamente estamos obligados a revertir los efectos de la intoxicación aguda siempre y cuando el paciente no esté implicado en un acto médico legal. Esto es, que porque
por su estado atropelló a alguien, por su estado mató a alguien, por su estado golpeó a alguien, ¿sí? O por su estado lo golpearon porque le faltó a alguien, ¿sí? Mientras no exista una implicación médico-legal, con afección a terceros, no tenemos por qué dar aviso al Ministerio Público. Y si le das aviso al Ministerio Público, el Ministerio Público no va a hacer caso de tu petición y te va a explicar que no se puede iniciar una carpeta de investigación porque no hay nadie que lo acuse y en la ley no estipula que es un delito abusar de una droga. Es un delito traficarla, venderla, pero consumirla no es un delito. Perfecto, doctor. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, si no hay ninguna otra duda, te agradezco mucho, Eduardo, el apoyo. Yo creo que fue una clase muy enriquecedora. Espero que la hayan aprovechado muy bien. Y nuevamente, de verdad, mil gracias. Por nada, doctora, estamos ahí para apoyarnos. Muchas gracias, Eduardo. Perfecto. Si no hay nada más, chicos, pues concluimos este bloque. Y bueno, pues exámenes mañana con la doctora Nayeli. Sí, doctora.